hacemos el lanzamiento, exactamente. ¿Cuál es la propuesta superadora que tiene Jorge Tayana y por el cual justamente ustedes se plantearon este seguimiento, ¿no? Mira, en primer lugar nosotros creemos que Jorge, que Tayana es uno de los mejores compañeros que tenemos en el espacio y por eso lo aportamos a esta interna del Frente para la Victoria. No por una cuestión de agregar un candidato, sino también como una manera de poder discutir la agenda de construcción para lo que viene. Nosotros queremos que este proyecto político, que ya tiene 10 años, para poder profundizarlo hay que consolidar. Entonces, de la mano de consolidar este proyecto, la discusión de la agenda que se viene. Y para nosotros la agenda que se viene tiene que ver con lo que falta. Una reforma vinculada al tema impositivo en la Argentina es necesaria. Una reforma que tenga que ver con la renta financiera para poder, digamos, generar también justicia en términos de a quienes, digamos, les cobramos más impuestos de acuerdo a la relación en su ganancia. El tema de la tierra y la vivienda, no solo de la tierra para vivir, sino de la tierra para producir. Para nosotros es una discusión y es uno de los déficits que todavía tenemos y sobre los que hay que trabajar fuertemente en el conurbano y en el interior del país también. Y bueno, eso va a tener fuerte resistencia, seguramente. Y en una parte va a tener fuerte resistencia, pero también va a tener seguramente grandes apoyos si tiene que ver con que cada argentino o cada familia argentina tenga la posibilidad de vivir con un techo digno, o que también los productores, los pequeños productores, los productores familiares tengan la oportunidad de tener un lote o parcelas de producción adecuadas a su posibilidad de vivir mejor. Esas son algunas de las cuestiones que nosotros queremos discutir de cara hacia adelante, ¿no? Que nuestros candidatos, pues además creemos que los candidatos o los precandidatos que hay hoy son todos compañeros valiosos, más allá de la corriente de la que venga cada uno, tengan una agenda o tengan una propuesta de lo que significa profundizar en la Argentina, ¿no? Que es lo que más nos interesa a nosotros. Y además creemos que Tayana sintetiza de alguna manera lo que para nosotros es la coherencia y la lealtad de un proyecto. Digamos, un militante que viene de antes de este proyecto, digamos, del kirchnerismo, digamos, tiene una trayectoria como militante en la resistencia peronista, en el peronismo combativo de los 70, en el peronismo que no transó con el neoliberalismo en los 90 y en este peronismo que acompañó a Néstor Kirchner, en su caso como ministro de Relaciones Exteriores, en un momento en donde Néstor definió una integración regional con América Latina, diciéndole no al ALCA, y que dejó de ser ministro y a pesar de eso no se cruzó de vereda. Sí, eso te iba a preguntar, creo que es lo más valioso, ¿no? Porque la ida de Tayana no fue... Digamos, fue sorpresiva, ¿no? Pero no fue pegando el portazo ni pateando el tablero. Tal cual, porque como él mismo lo plantea, pudo haber tenido diferencias con la presidenta en la estrategia de gobierno, sí, pero él estaba totalmente convencido y está totalmente convencido de que este es el proyecto correcto. Entonces, más allá de diferencias que pueden ser secundarias, él se quedó, digamos, y no fue lo mismo, no es el mismo ejemplo que otros ministros o que otros dirigentes que han sido parte de este gobierno y con cualquier otra excusa se cruzan de vereda, ¿no? Hablando con un funcionario de gobierno que por una cuestión de delicadeza no voy a mencionarlo porque el diálogo no fue oficial, sino que fue una charla entre off the record, digamos. Absolutamente off the record. Me decía que después de haber visto la actividad del canciller Timmerman, la frase era Tayana volvé. Claro, pero independientemente de esto, vos hiciste una enumeración bastante completa y me gustaría saber si eso es parte o considerás que eso debe o debiera ser parte de la estructuración de un, entre comillas, segundo tomo del kirchnerismo, ¿no? Absolutamente, digamos, que es una de las consignas que de alguna manera Tayana impulsa, digamos, como en esta campaña, digamos, escribamos el segundo tomo. Digamos, Néstor y Cristina, con un esfuerzo y una convicción impresionante, han escrito el primer tomo, los 10 años de la década ganada, y ahora hace falta el segundo. Y por supuesto, sin entrar en una contradicción falsa de que, digamos, nos ponemos en una posición crítica, ¿no? Diciendo que hay cosas que faltan, sino todo lo contrario. Para escribir un segundo tomo tuvo que haber existido un primero, ¿no? Entonces, por eso esta cuestión y este desafío de que la única manera de seguir profundizando tiene que ver con consolidar lo hecho y no corriéndose de lo hecho como intentan hacer otros sectores.
Y esto que vos planteás, quizás con esta ironía de ese diálogo que vos tuviste del Tayana Volvé, también creo que en ese sentido Tayana tiene una visión estadista de lo que está pasando en el mundo, que la verdad es una realidad muy compleja, ¿no? Desde lo económico, desde lo militar, desde lo político, esta transición de la unipolaridad a la multipolaridad que se está dando, la cuestión de los BRICS, los distintos movimientos, además en un proceso histórico que tiene una aceleración por la cuestión comunicacional, por la cuestión tecnológica, y en donde también ha pasado el capitalismo de ser productivo a ser financiero, en una cuestión hegemónica. Sí. Es necesario, por lo menos para desde nuestro punto de vista, un compañero como Tayana que el mundo también lo entiende, que no quiere decir que la tenga totalmente clara en todo, ¿no? Pero que tiene una visión y una lectura geopolítica de lo que está pasando y de cómo nosotros desde la Argentina tenemos que desarrollarnos en ese contexto. Sí, yo tengo una visión también bastante particular en ese sentido. Yo creo que Tayana no le hubiera recomendado a la presidenta o no le hubiera dicho o no la hubiera dejado decir que la Argentina se iba a incorporar a los BRICS sabiendo cuáles son los conceptos y los criterios de definición de los BRICS, para después ir a la reunión y volver con las manos vacías y con una declaración de entregados en medianoche. Pero esto es una opinión muy personal, Federico. Otro de los temas que me interesan hablar es el tema de la seguridad. Y ahora te llevo a Tigre nuevamente. Vamos a Tigre. Sí. ¿Cómo estás viendo vos hoy la seguridad y la seguridad en Tigre específicamente? Mira, en Tigre la seguridad, o más que la seguridad, la inseguridad se vive como en todos lados. Tenés problemas de robo, tenés problemas, digamos, de delincuencia como en todos lados. Yo creo que ni más ni menos, digamos, no escapa al contexto que vivimos en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano de la provincia, ¿no? Ahí tenemos que trabajar fuertemente. Yo escuchaba un poco el reportaje que estaban haciendo al concejal de San Isidro, y con esta propuesta de un pacto, al estilo un pacto de la Moncloa, de las distintas fuerzas, y a mí me parece que tendría que ser más amplio, porque para hacer un pacto de la Moncloa no podés referirte a un tema aislado, sobre todo un tema como la seguridad, porque no es un tema aislado de todos los demás temas o de todos los demás problemas, digamos, tiene diversos factores el tema de la inseguridad, y antes de discutir solamente políticas que tengan que ver con la prevención o cómo perseguir a los delincuentes o el tema de leyes o de normas o de si más patrulleros o menos patrulleros, implica un fuerte debate en cómo construís una ciudad integrada, en cómo construís un distrito integrado en todo sentido, ¿no? En lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo que tiene que ver con las oportunidades para el desarrollo, sí, equitativas. Creo que ese tipo de aportes, en ese ponerse de acuerdo, en un debate por ese lado, podemos abordar después el tema específico de la inseguridad, porque tiene que ver mucho con la exclusión, tiene que ver mucho con la definición de si querés ciudadanos más o menos con las mismas oportunidades, o ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Tiene que ver con cuáles son las prioridades en el gasto presupuestario y de qué manera utilizar esos fondos cuando atacás la cuestión de la inseguridad o cuando atacás otros problemas. Entonces implica un debate mucho más profundo, pero además mucho más amplio, ¿no? En ese sentido. Me queda claro. Uno de los temas también por los cuales te convocamos es el tema de la tasa vial. Está en boga en este momento hubieron declaraciones ahora nada más de la presidenta de la Federación de Expendedores de Combustibles, Rosario Sica, que hablaba acerca de la inconstitucionalidad de la tasa vial. Y un fallo a favor en Olavarría. Y un fallo a favor en Olavarría que se cobra a través del litro de nafta que perciben, que tienen la obligación de cobrar todas las estaciones de servicio de distritos que se dicen masistas, ¿no es cierto? Al menos se está llevando a cabo en estos distritos. ¿Cuál es tu percepción respecto de esto? Mira, nosotros ya hemos sentado esa posición, sobre todo se discutió a principio de año cuando se votó el presupuesto municipal y la ordenanza fiscal impositiva, y hemos votado en contra de la decisión de una tasa vial, coincidiendo con Rosario, con la que estuvimos reunida y con la que trabajamos en conjunto con la Federación de Empresarios de Estaciones de Servicio.
En primer lugar, porque es inconstitucional en términos de doble imposición de impuestos, ¿no? Porque ya existen impuestos nacionales, impuestos provinciales en ese sentido, y en segundo lugar, porque nosotros no la vemos necesaria en Tigre, por ejemplo. Podemos discutirlo después en otros lugares, pero si uno puede decir, che, necesitamos recaudar más fondos porque justificamos... El tema era para las calles, lugar, básicamente, ¿no? O sea, para... El tema era, se planteaba que es una tasa de afectación específica para mejorar vías de tránsito de Tigre, sí. sobre todo las vías principales, no calles de barrio por el adentro. crecimiento de la red automotriz. El tema de las avenidas o las rutas provinciales, etcétera. Ahora, en el caso de Tigre, estamos hablando de un presupuesto de 1.800 millones de pesos, es el tercer presupuesto en el conurbano provincial de la provincia de Buenos Aires, no estamos hablando de un presupuesto chico, sí, claro. La tasa esta afectaría el cálculo presupuestado en su momento por el Ejecutivo Municipal, era de 10 millones de pesos. Entonces, 10 millones en 1.800, no, creemos que no se justificaba imponer esa tasa. Por un lado, por la cuestión constitucional. En segundo lugar, porque entre tener 1.810 y tener 1.800, poder de todas maneras afectar fondos al mejoramiento de las vías de tránsito. En tercer lugar, porque es totalmente distorsiva e inflacionaria. Le estamos subiendo el combustible, porque no es solo la nafta, no es todo tipo de combustible, el gas, el gasoil, la nafta, super, premium, todas. Estamos subiendo... Que no es lo mismo. Entiendo lo que estás haciendo, la diferenciación entre unas y otras, porque no es lo mismo la nafta euro o premium para autos de alta gama que el combustible, que el gasoil, ¿no? Además, en ese sentido es distorsiva, inflacionaria y regresiva en esos términos, porque la paga el que, no sé, tiene un Renault 12 con tubo de gas que sale a changuear, a hacer su laburito, como un vecino con auto claro. modelo, ¿no? La pagan todos por igual. Entonces, por estos factores creemos que no es innecesaria, absolutamente innecesaria. Y no entendemos, y encima se sumó una discusión el otro día en el Consejo Deliberante, que también nosotros nos opusimos, porque el municipio le quería exigir a la provincia, quería sacar, de hecho creo que lo sacó el Consejo Deliberante, un pedido a la provincia para mejorar la ruta 26, que es la ruta que tiene Tigre con límite en Escobar, en Maswich. Ahora, si estás cobrando una tasa y estás recaudando, se supone, para cubrir ese tipo de obra, ¿cómo encima encima que le sacas la plata a los vecinos, le estás pidiendo a la provincia que se haga cargo? ¿No? Totalmente contradictorio, pero digamos, yendo a la pregunta... No, la pregunta no sé si es contradictoria, la pregunta es ¿en qué gastas la plata si no la gastas en esto? Y además, te repito, por lo menos lo que se informó, lo presupuestado, habrá que ver después en la próxima rendición de cuentas. Estaba estipulado recaudar 10 millones de pesos con esta tasa. Y además a eso sumémosle que habrá que ver después si las obras se hacen o no se hacen. Hasta ahora no hemos visto mucho en términos ¿Y desde cuándo se percibe ese? Desde el 1 de enero. Ajá. Desde el 1 de enero de este año. Correcto. Tengo varios temas para preguntarte. Uno de ellos también tiene que ver con un tema que fue polémico, el tema IDICO. ¿Cuál es tu percepción respecto de esto? Mirá, sobre todo el tema IDICO tuvo que ver con una discusión o con un conflicto particular en la localidad de Dique Luján, en un lugar que se conoce como Punta Querandí, donde hay una reserva arqueológica de pueblos originarios que tenían en ese lugar su cementerio, y el movimiento por la Pacha, que es un movimiento de vecinos y de pueblos originarios de la zona, de alguna manera está resistiendo el avance de IDICO, que es una constructora de barrios privados, de desarrollos inmobiliarios privados, y que hace un mes atrás empezó a construir un muelle tapando totalmente de manera provocativa la costa pública de ese lugar arqueológico y comunitario, que además el Consejo Deliberante reconoció como espacio de la memoria, porque además de la cuestión arqueológica
En ese lugar apareció el cuerpo de una desaparecida de la dictadura, que fue reconocida por nuestro Consejo Deliberante, y empezó a hacer un muelle, te decía, esta empresa, sin permiso del área correspondiente, que es el área de hidráulica de la provincia, sin ningún tipo de permiso tampoco ni de control por parte de la prefectura, que es la que tiene que controlar, digamos, las construcciones en las vías navegables del delta. Y te repito, con una actitud totalmente provocativa, porque además no es un muelle como normalmente sobre la costa uno haría, que es, como se dice, perpendicular a la costa, sino que lo hizo en diagonal, en 45 grados, ocupando el espacio, queriendo tapar de alguna manera el espacio que había establecido, ¿no? Que se había establecido como sitio de la memoria y como lo pide esta organización de pueblos originarios como espacio de reserva arqueológica. Y además nos empieza a preocupar otra situación, digamos, que también ha sido denunciada por esta organización, y nosotros hemos pedido en el Consejo Deliberante, hemos presentado un proyecto de pedido de informe sobre otro desarrollo inmobiliario también de esta misma empresa, en la zona, también en un espacio que es conocido como La Bellaca, que es un espacio de reserva arqueológica, en donde se han encontrado restos, en donde se han encontrado restos humanos y restos arqueológicos de la cultura de pueblos originarios, y que si avanza ese country se van a perder totalmente, ¿no? Y no sabemos... Pero no hay denuncia penal, no hay ningún tipo de denuncia respecto de esta situación, porque evidentemente, independientemente de que no tengan y sea responsabilidad del municipio que no tengan la autorización correspondiente y lo hagan igual, existe la posibilidad de establecer algún tipo de denuncia de facto, ¿no? Hay denuncias hechas por el movimiento de La Pacha, por vecinos que son parte de ese movimiento, sí, a la justicia. Sí. Hay denuncias a la Defensoría del Pueblo, que se ha expedido y le ha pedido al municipio también información al respecto, que nunca se ha contestado. Existen estos pedidos de informe que nosotros hacemos desde el Consejo Deliberante, desde el espacio legislativo, a lo que hasta ahora ha habido un absoluto silencio por parte de las autoridades municipales. Sí, Hidráulica inició también un expediente, Hidráulica de la provincia, inició un expediente respecto al tema del muelle en particular, pero nosotros también creemos que la discusión va un poco más allá de esta situación en particular, incluso más allá de lo que es EIDICO, ¿no? O de lo que son las constructoras de desarrollos inmobiliarios en el caso de Tigre, y que hacen a lo que charlábamos al principio con respecto al pensar una ciudad integrada. Tigre, como nosotros lo venimos denunciando, hoy está ocupado continentalmente en un 65% por barrios privados, y eso va a generar un impacto de disgregación social, cultural, política, comunitaria, y ahí es necesario tener la discusión en cómo hoy pensamos herramientas que vayan equilibrando, al mismo tiempo que controlamos los desarrollos que siguen avanzando. ¿Cómo ese control está? Hay una ley de hábitat social. Existe una ley que ha sido aprobada hace muy poco y que todavía no se está ejecutando como corresponde, exactamente. Nosotros, de hecho, sobre esa ley también hemos presentado propuestas de nombrar de interés social algunos barrios, hablo de barrios populares y asentamientos. Las Tunas es uno, el barrio La Costilla y el barrio Lo Arcado en Rincón de Milver, para que se puedan incorporar a esa ley y puedan obtener después parte de los fondos de este fondo que se crea a partir de la ley, que tiene que ver con el hábitat social, para ir mejorándolos. Pero tiene que ver con esta cuestión de, por lo menos que para nosotros la tiene que tener el Estado, en este caso municipal, o a quien le toque gobernar el municipio, de ciudad integrada. Bueno, puede... Sí, yo lo que quería decir, o sea, el tema de los barrios privados que tuvo su boom en los 90 principalmente fue quizás... No, de hecho lo sigue teniendo en cuanto... Sí, claro. Exactamente, Sí, bueno, ahora también está el tema del las... negocio de los fideicomisos, o sea, también hay otras cuestiones, también, bueno, después hablaremos, pero también... Lo que quería decir es que cuando el intendente anterior, que era Ricardo Ubieto, permitió estos desarrollos, mucho tenía que ver con que eran zonas inundables, bañados, que de alguna manera
Los si no famosos había humedales. una inversión privada, el Estado, en ese momento, el Estado público, de donde sea, parece que no tenía decisión política de invertir ahí. Entonces, la solución vino por el ámbito privado. Creo que está bien, hoy las ciudades crecen, se pudieron generar estos desarrollos, y me parece bien que la discusión que sigue es, bueno, ahora este es el plano urbano que tenemos, cómo nos integramos y convivimos entre todos. ¿Cómo lo equilibramos? ¿Cómo equilibramos el crecimiento en nuestro municipio? Es para nosotros la discusión. Por eso no es poner solamente en el foco del avance inmobiliario, sino el Estado, qué rol cumple sobre todos los sectores que tienen que crecer en el distrito de Tigre, digamos, controlando, porque también, digamos, el avance de estos desarrolladores tuvo que ver con algún permiso de construcción, sí, alguna aprobación de plano, sí, alguna aprobación de master plan, locales y provinciales, tal cual. En el caso de Tigre estuvo la potestad delegada de la provincia al municipio ya desde hace varios años. También lo que observamos muchas veces es que a veces el privado avanza sin tener todos los papeles en regla. Bueno, yo te cuento una anécdota muy chiquita, que tiene que ver, muy chiquita y muy cortita, y tiene que ver con esto. El otro día estuvimos con Bocio caminando las obras del Procrear, ¿no? En Tigre, 440 viviendas en Rincón de Milver, sobre el Camino de los Remeros, que están pegadas a un barrio privado. Y nos contaban, la empresa constructora, bueno, cuando empezamos a caminar y cómo fue la experiencia de conseguir la tierra y qué sé yo, que cuando llegaron al lugar, con los planos ya decididos a iniciar la construcción, se encontraron con que el country al lado había tomado un parte del terreno 30 metros más hacia adentro por 400 de largo. Y nadie lo había controlado o lo había monitoreado, digamos, en ese momento o previamente. Digamos. Uno se encontró con eso cuando fue a construir, digamos, la obra del Procrear. Y eso debe pasar en innumerables lugares, ¿no? de Tigre. Por eso nosotros creemos que ahí tiene que haber un rol mucho más fuerte del Estado en el control sobre estos privados, porque además son los privados fuertes. Entonces, el dejar hacer en esa situación no es lo mismo que el dejar hacer en un vecino que se construyó en su pequeño terreno una habitación más y que enseguida lo captan del satélite y le llega la boleta de la Vélez más cara al otro mes, ¿no? Claro. Ahí enseguida lo agarran. Entonces, tiene que ver con decir, che, a los que más poder en términos económicos de desarrollo tienen, controlémoslos mejor, porque es una de las maneras de poder equilibrar el desarrollo equitativo en igualdad de oportunidades para todos los sectores, ¿no? ¿Te quedás unos minutos más? Me quedo.